Las huellas del alba. Tenemos una cita con la memoria musical, con la memoria cultural. Sí, en el mundo onírico de la radio. Las huellas del alba. Y es el momento para mostrar lo que somos. En realidad, la duda inmunda de seguir o renunciar en nosotros no tiene cabida, nunca la tendrá. Resistir ante los problemas, combatir con tu puño en alto, no brindes tregua. Hay quienes se dicen convencidos y llegan el camino desviar, mientras ellos siguen perdidos. Yo contigo estoy aquí, forjando metal. Forjando metal. Forjando metal. Sin miedo alguno, con firme andar, marchamos hacia la victoria, sin dar un paso atrás. La duda inmunda de seguir o renunciar en nosotros no tiene cabida, no, nunca la tendrá. Resistir ante los problemas, combatir con tu puño en alto, no brindes tregua. Hay quienes se dicen convencidos y llegan el camino desviar, mientras ellos siguen perdidos. Yo contigo estoy aquí, forjando metal.
Las huellas del alba en el mundo onírico de la radio. Bienvenidas, bienvenidos esta noche de Saturno, 17 de agosto de este año 2024, y es un gusto para un servidor, para este equipo de resistencia cultural, de propuesta cultural, de estar con ustedes. En nombre de mi hermanazo en los controles, el señor Benjamín, y la maestra Ana Robledo, les damos la bienvenida para que abramos juntos y juntas esa puerta a la actividad más bella del universo, que sí, es la expresión. Acabamos de escuchar a la banda de metal combativo por excelencia, Ángel de Metal, con su obra Forjando Metal. Por cierto, hoy los tuvimos en Paisajes Humanos porque nos estamos acercando al aniversario número 4. Y desde luego esto es para ti, hermanazo Ángel, porque mañana es tu nomástico. Y hoy, hablando de forjar, ¿qué les parece si forjamos este momento, este tiempo? Porque tengo el gusto y el honor de tener a un invitado que nos va a compartir parte de su experiencia, parte de su existencia, porque él es sociólogo de profesión. Sin embargo, se ha forjado precisamente en la docencia, se ha forjado en varias publicaciones que él nos va a estar hablando de ello. También compartir con jóvenes a nivel bachillerato, a nivel superior. Ha hecho caricatura, hace poesía. Wow. Hoy con nosotros el maestro Ramón Ojeda. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y pues aquí a sus órdenes para compartir un poco acerca de lo que he hecho y algo que traigo para compartir con ustedes y comentarles. Perfecto, maestro, pues un gusto. Vamos a empezar a tejer esa magia a través de la experiencia, de su conocimiento, de lo que nos va a decir, pero sobre todo también a leer, porque trae preparado cosas para ustedes, amigas y amigos. Así que vamos a abrir, ¿qué les parece? Esa puerta a la actividad más bella del universo. Insisto, es la expresión. Maestro, la sociología. Usted es sociólogo. Digamos, cuando estaba ya en el bachillerato, supongo que, no sé, en cuarto, quinto de preparatorio, si estuvo en un CCH, ahorita nos dirá usted, pero ¿en qué momento fue al final del bachillerato escoger esa profesión, esa ciencia social por excelencia? ¿Cómo es que usted se decanta por ser sociólogo, maestro? En principio, cuando estaba en el bachillerato justamente, había pensado estudiar periodismo y comunicación colectiva. Sin embargo, conforme fui adquiriendo pues algo de conocimiento, me parecía que la actividad periodística no era para mí. No me sentía capaz o si no capaz, a gusto. Tenía yo la pretensión, porque debo reconocer que en ese tiempo era muy pretencioso, como creo yo cualquier adolescente que ya entra a la edad adulta, aprender muchas cosas. Y entonces encontré que la sociología era una actividad que me permitía aprender muchas cosas de diferentes áreas del conocimiento, sobre todo pensando en la posibilidad de explicarme la realidad en la que estaba viviendo, porque creo yo que muchos jóvenes a esa edad, 18 o 20 años, pues andamos buscando la identidad y como que no nos encontramos, ¿no? Entonces pensaba yo que tal vez leyendo, buscando, investigando varias disciplinas, que sería por ejemplo economía, política, sociedad, incluso hasta cuestiones relacionadas con la propia lengua, podrían darme la pauta pues para aprender muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que en parte se logró a través de la adquisición de múltiples conocimientos, pues tener una idea más o menos clara de lo que quería. Sin embargo, nunca me imaginé, sobre todo en esos años de juventud, dedicarme a la docencia. Yo creo que como muchos profesionales de distintas áreas, la docencia es una circunstancia. Yo no pensaba dedicarme a la docencia. Sin embargo, por conducto de una excompañera de la universidad, pues tuve contacto con una institución escolar, entré a dar clases, pensé que eso era algo temporal, incluso tenía yo la idea de que iba a durar poco tiempo. Sin embargo, con el paso de los años, 3, 4 años, me di cuenta que me gustaba y sobre todo que lo disfrutaba, que creo que es lo más importante. Wow.
que la actividad a la que uno se dedique le produzca placer, gozo, o que no le cueste tanto trabajo en términos de una obligación, sino algo que conjunte el conocimiento, algunas habilidades, sobre todo el placer. Extraordinario, maestro, que nos empiece a usted a charlar, a narrar cómo se fue construyendo pues esa historia, ¿no?, de educar, de transmitir conocimiento, y que propiamente usted iba a ser periodista. Pero antes de ir, Bringas, su segundo apellido, nunca había escuchado ese apellido. ¿De dónde viene, de dónde proviene, maestro? Mire, yo creo que muchos tenemos una historia de vida un tanto, si no oscura, por lo menos dispersa o con poca información. Supuestamente, el Bringas viene de mi abuelo, que era de origen español. Yo la verdad no tengo mucha información con respecto a mis antepasados. Apenas hace unos 2 años empecé a escarbar por ahí en un sitio web que se llama Ancestry y encontré algunos de mis parientes. Pero no, es curioso porque la información que encontré eran actas de nacimiento, actas de función incluso, pero escritas a mano todavía, en hojas comunes y corrientes, porque pues, en este tiempo todavía así se usaba, y encontré mis antepasados hasta principios del final del siglo XIX. Pero no había mayor información. Se supone que el apellido es Bringas, y hay muy poca gente que se apellida así. Pues yo es la primera vez que lo leo, que lo escucho. De hecho, al principio, ¿cómo se pronunciará? Bringas, porque ya ve que aunque no haya acentos, de repente pues tiene su peculiaridad de la lengua, claro. y dice uno, bueno, y me llamó mucho la atención. Pero también varias cosas, maestro. De entrada, usted es sociólogo y bien, digo, ha sido parte ya de muchas publicaciones. Se ha publicado diferentes tipos de texto. Háblenos de eso, de la obra, y qué tan fácil puede ser para alguien moverse en diferentes áreas, en diferentes pistas, porque sí es cierto que es complicado escribir ciencias, una ciencia social, pero de repente también hacer caricatura, de repente hacer poesía, es decir, se mueve por diferentes disciplinas, maestro, y pues pienso que eso debe de ser también un don, el que tiene usted, para poderlo hacer, para poderlo transmitir, porque escribir, de entrada es una responsabilidad, pero también es un arte. Sí, yo de niño fui lector de cómics, como me imagino que muchos otros de mi generación, y me gustaba mucho la lectura y evidentemente, como creo yo también muchos otros niños, intentaba dibujar. Me gustaba dibujar, sin embargo no me salía la habilidad, ¿no? Por más que lo intentaba, pues no tenía los elementos o la facilidad para hacerlo. Sin embargo, cuando entré a la universidad, en los primeros años, retomé el dibujo por mi cuenta, y en una ocasión pues me salió un dibujo por ahí. Pensé que había sido una cuestión de casualidad, sin embargo al intentar una segunda vez me di cuenta que sí tenía algo de facilidad, y entonces a lo largo de unos 3-4 años empecé a practicar del dibujo, y empezaron a salirme las primeras caricaturas, las primeras historietas, los primeros trazos. Por esos años, ya una vez concluida la universidad, entré a un taller de caricatura en el Museo del Chopo. El Museo del Chopo sigue dando talleres de distintas áreas de la cultura, y cuando entré al taller yo ya sabía dibujar. A mí me sirvió para empezar a introducirme al mundo de la caricatura, porque me invitaron a una publicación. La persona que daba el taller, fue, porque ya desafortunadamente ya no está entre nosotros, se llamaba Alejandro Pérez Basurto. Él filmaba como Apebas y se especializó en caricatura personal. Él me invitó a una revista que se llamaba A Todo Mecate, que fue creada por varios dibujantes que en ese tiempo éramos jóvenes todos, y era una publicación relativamente independiente. Posteriormente, un amigo de la universidad, Arturo Fuentes Muñiz, había visto mis dibujos y me invitó a participar en una revista que se llamaba Enfoques. Era una revista de economía, política y cultura. Debo confesar que mis primeros dibujos eran horrendos,
la verdad no eran muy buenos. Sin embargo, cuando uno empieza a publicar y ve su trabajo, eso sirve en algunos casos, o yo creo que en muchos casos, como un medio de autocrítica. Es decir, pues, ya lo publicaron, pero está horrible, no sé cómo se atrevieron a hacerlo. Y entonces uno va mejorando el dibujo. Sin embargo, los primeros años lo hice como un pasatiempo. Me interesaba publicar, pero pues no pensaba en ello como una actividad profesional. Sin embargo, en alguna ocasión me invitaron a través de otra persona a participar en una revista que todavía se publica, que se llama Revista del Consumidor, Sí. que en un principio la publicaba el Instituto Nacional del Consumidor. Ahora, de unos años para acá, se fusionó con la Profeco, y en la Revista del Consumidor y el Periódico del Consumidor empecé a publicar mis trabajos. Ahí me empezaron a pagar, y entonces me di cuenta que podía ser una actividad profesional, ¿no? Claro, claro. De ahí me invitaron a una revista que se llamaba Chispa, que era una revista de divulgación científica para niños, y con el tiempo pues fue mejorando mi trazo, mi trabajo, y empecé a publicar en varias revistas. Estuve un tiempo publicando en El Universal, en la sección cultural, después en La Jornada Niños, después de ahí, bueno, tiempo después estuve en una revista que fundó Miguel Ángel Granados Chapa, que se llamaba Mira, y ahí se terminó mi participación ya en publicaciones. Sin embargo, pasó una cosa muy curiosa, y creo que puede resultar ilustrativa. Yo colaboraba en muchas revistas locales, y me recuerdo que en alguna ocasión empecé a colaborar en una revista de estas que venden espacios publicitarios en la zona norte, por Lindavista. Y en una ocasión, debo confesar pues que de manera un tanto visceral, yo publicaba una parodia de un periódico. El periódico era una hoja de periódico que se llamaba El Diario Semanal, que era una especie de copia, debo aceptarlo, de Los Agachaditos News, que era una hoja que publicaba Rius en Los Agachados, al final, y hacía una parodia de un periódico. Entonces hice algo similar. Y cuando cumplimos 50 números, se me ocurrió decir que los únicos dibujantes que eran competentes en México eran Helio Flores, Naranjo, Rius y Ojeda. Y los demás eran estudiantes de periodismo fracasados. Ahí quedó la publicación. A la semana siguiente, el que entonces era director de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, a la que pertenezco, nos mandó una carta llamándonos la atención y reclamándonos por lo que, concretamente a mí, por lo que yo había dicho, ¿no? Me llamó mucho la atención la carta. Le respondí la carta a Arturo Kench Dávila, y en la carta le decía que además de que reiteraba lo que yo decía con respecto a la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, que eran una organización pues que no daba la oportunidad para las nuevas plumas o los nuevos caricaturistas. Su carta estaba muy mal escrita y tenía muchas faltas de ortografía. Me vuelve a escribir una carta, Keynes, y me dice, pues te mando mi tarjeta y quiero eso que dices, quiero que me lo digas de frente. Casi nombra a tu padrino y yo al mío, y Un duelo. Nos vemos en Chapultepec. Sí. Me dio mucha risa, pero me sirvió de experiencia, porque eso me permitió ver la posibilidad de trabajar de manera independiente. Wow. Entonces, a partir de ahí, pues empecé a colaborar en otros lugares y surgió la posibilidad de empezar a escribir. La verdad es que yo dibujaba y ocasionalmente escribía los guiones de los cartones que se me ocurrían, pero nunca me había atrevido a escribir, porque le tenía mucho respeto a las letras. No es que se lo haya perdido, simplemente me daba pánico escénico. Decía, no, yo no puedo. Me gusta leer mucho, pero pues no quiero escribir. Sin embargo, mi consorte, mi esposa, ella sí escribía, ella asistía a talleres de literatura, le gustaba mucho escribir, y yo la acompañé en algunas ocasiones, algunas presentaciones de libros, pero hasta ahí. En una ocasión, un exalumno fundó una pequeña editorial y empezó a publicar algunos libros de
superación personal y este tipo de cuestiones. Entonces, en una ocasión me dice, como sabía que yo dibujaba, me dice, necesito que me ilustres un libro. Ah, pues sí, está bien, algunas caricaturas por ahí. Le ilustro las caricaturas del libro y el libro pegó bastante, ¿no? Vendió muchísimo. Y con el tiempo me dice, oye, ¿por qué no me haces unos libros de valores para niños? Le digo, sí, ¿cómo no? Yo te los ilustro. Me dice, no, yo quiero que los escribas. Le digo, no, pues que yo no escribo. Wow. Me dice, sí puedes. Mira, déjame intentarlo con el primero. Y si sale y te gusta, pues está bien. Entonces hice el primer libro y le gustó mucho. Y me dice, necesito una serie de 5, échate los otros 4. Bueno, pues órale. Entonces empecé a escribir con mucho cuidado. Fueron libros cómics, es una combinación de texto con personajes. Y ya que estaba yo haciendo los libros, tengo 2 hijos, mis hijos eran pequeños todavía, pero a los 2 les gustaba mucho leer y de repente escribían. Entonces les dije, oigan, pues miren, yo ya escribí estos libros de valores que hablan de la responsabilidad, del amor, de la autoestima, de la confianza, etcétera, etcétera. Y necesito que cada uno de ustedes me escriba un cuento que tenga que ver con el tema. Le dije a mi hijo Diego, tú escríbeme un libro, un cuento sobre la responsabilidad. Necesito ilustrar el libro de valores con un cuento que escriba un niño. Entonces mi hijo escribe un cuento, 2 cuentos, mi hija escribe otro, mi mujer escribió otro y yo me chuté el último. Entonces se publicaron los libros y la verdad tuvieron mucho éxito. Durante una década se estuvieron publicando y fue la primera vez que me pagaron regalías. Entonces, pues yo creo que durante ese periodo, ya después de haber escrito esos libros, empecé a tenerle me empecé a tener mayor confianza, ¿no? Y decir, bueno, pues yo creo que ya puedo escribir. Y entonces de ahí me seguí, empecé a escribir cuento, sobre todo cuento. En alguna ocasión, por ahí empecé a soltar un poco el lápiz y me salieron algunos versos y empecé a escribir algunos versos por ahí, algunos poemas pequeños. Yo ya había publicado algunos libros, no de literatura, sino estos libros de valores, algunos libros de metodología de la investigación y algunos otros libritos sobre difusión cultural y cosas así. Pero no había escrito literatura todavía. Entonces, cuando empecé a escribir poesía, me invitaron a una lectura de poesía, leí los poemas delante de la gente, gustaron bastante, y después me invitaron a una antología de poesía. Me publicaron 5 poemas que les gustaron bastante. Y entonces pensé, pues yo creo que lo estoy haciendo bien, ¿no? Claro, a las personas les gusta. Pues, ¿qué le parece, maestro, si nos comparte lo que usted quiera, poesía, cualquier narrativa de su corazón, para esta noche disfrutar? Yo escribo, trato de ser un poco serio, aunque a veces me gana el humor, porque bueno, diría yo que si empecé como caricaturista, pues me gusta mucho el humor, pero de repente tengo la posibilidad de ser un tanto solemne o dentro de esta solemnidad conservar algún dejo de humor. Y hay un género en la escritura, en la narrativa, que se llama microficciones, que son relatos muy pequeños. Y aquí tengo uno que a mí me gusta mucho y creo que sí se puede ver esta cuestión del humor o de la ironía. Y se llama Desaparecidos. Es una microficción. Dice: no fue por la tala de los bosques ni por el agotamiento de los acuíferos. Tampoco fue por el cambio climático ni por la devastación progresiva de la selva tropical. Es más, ni siquiera tuvo nada que ver que comenzaran a derretirse los polos. De hecho, mucho antes de que eso sucediese, ya se habían presentado algunos signos que indicaban la extinción de las especies, sobre todo las exóticas. Dejaron de verse paulatinamente unicornios, sirenas, medusas, pegasos, quimeras, centauros, faunos y demás entes mitológicos por la incapacidad cada vez mayor de los seres humanos de conservar su humanidad y de la cada vez más precaria capacidad de pensar, imaginar y sobre todo soñar. Wow. Pues sí, ¿no? Oiga, maestro, esa narrativa, esa mirada de escritor, usted ya nos platicó cómo se fue tejiendo,
cómo se fue trabajando, sobre todo perfeccionando. Pero su mirada de caricaturista, de observar, y usted lo dijo de manera muy puntual, el humor. El humor tiene que ver pues, con una crítica, Uh-huh. con la comedia, tiene que ver con esa manera fina de ver los detalles, los defectos, y ahora a partir de ello construir pues una crítica. ¿Cómo ve el maestro Ramón Ojeda? ¿Cómo fue detallando esa mirada de ver los pequeños, grandes detalles y posteriormente ya ponerlos aquí? Digo, ya nos platicó la historia, pero compártanos cómo es la sensibilidad de usted. O sea, ¿qué es esa mirada? Porque todos los artistas tienen pues, un sentido desarrollado. Ejemplo, los músicos, obvio, ¿no? El oído, la habilidad en las manos, pero los caricaturistas, todos los que hacen, plasman, pues tienen una mirada especial. Platíquenos. Y cómo eso lo lleva al texto. Un maestro de la universidad llamado Guillermo Garduño, no sé si todavía esté entre nosotros, nos comentaba en alguna ocasión, él nos daba teoría sociológica y nos decía que alguien que estudiaba ciencias sociales era porque estaba inconforme con el mundo en el que estaba viviendo, la realidad que tenía frente a sí. Y creo yo que la caricatura, y precisamente por eso yo empecé a dedicarme a la caricatura, es una forma de irónica, incluso a veces hasta pesimista de ver la realidad. Y ante ese pesimismo, a veces lo que uno tiene que hacer es buscar la manera de reírse para no llorar. Dicen por ahí que río para no llorar. Y en ese sentido, cuando uno a través de la caricatura, por ejemplo, hace una crítica, hace sarcasmo o presenta un cartón de manera irónica, lo que está haciendo es protestando o mostrando su inconformidad por algo que no le gusta. Y a veces el humor es lo que de alguna manera nos salva, ¿no? En situaciones muy, muy complicadas, tal vez un poco de risa sea la manera de curar momentáneamente el dolor. Y me remito, por ejemplo, a lo mejor la comparación es un tanto burda, pero puede ser funcional. En México parece ser que los mexicanos culturalmente hemos sido muy, no sé si benévolos, bueno, no benévolos, sino más bien muy crueles con la propia muerte. Es decir, toda esta tradición del Día de Muertos, toda esta circunstancia que rodea la situación de la muerte, creo que a veces se nota de manera muy clara. En una canción, creo que, bueno, cada vez menos famosa, pues ya es muy vieja, que es una canción de Chava Flores que se llama Cerró sus ojitos Cleto, en donde nos describe un velorio, en donde la gente está llorando, pero al mismo tiempo está jugando y se está riendo, ¿no? ¿Cuántas anécdotas no salen de los velorios cuando la gente está llorando, pero al mismo tiempo está riendo, se está acordando del muerto, y llega un momento en que el muerto está por allá y la gente está por acá con el café con piquete y celebrando la vida, ¿no? Entonces, esta ironía de la vida, vista la muerte como algo que nos produce risa, tal vez sea el punto de partida del humor negro, o del hecho de no rendirse y tratar de reírse de una situación adversa, ¿no? De una situación difícil o dura que nos provoca una gran pena, ¿no? Gracias, maestro, por compartirnos esa experiencia y cómo se va sensibilizando también la manera en que usted está proponiendo. Oiga, hablando de la caricatura, ¿todavía conserva sus primeras caricaturas? Sí, afortunadamente sí. La verdad es que las tengo por ahí, como decía hace un rato, pues para acordarme cómo dibujaba y cómo, a veces me pregunto cómo es posible que me hayan comprado esto, ¿no? Porque sí, la primera vez que me compraron las caricaturas, pues yo estaba sorprendido y dije, bueno, pues, digo, en la caricatura pues hay muchos estilos, y puedo decir que en ese entonces, cuando yo publiqué la primera vez, sí conocí a dos o tres caricaturistas que no eran muy competentes, pero ya estaban en los medios, ¿no? De hecho, por ejemplo, si nos remitimos un poco a la historia de la caricatura en México, hubo un periodo en el que los caricaturistas como García Cabral, por ejemplo, tuvieron, que eran
eran artistas formados en la academia, y llegaron a publicar todavía por los años 40, incluso 50. Sin embargo, surgió una nueva generación y uno de los pioneros de esa generación o de los primeros caricaturistas fue Abel Quesada. Abel Quesada no era muy buen dibujante y además de Abel Quesada estaba Alberto Guisi y estaba Ríos, por ejemplo, ¿no? Y los caricaturistas consagrados como García Cabral, incluso Freire, les decían moneros, porque hacían monos, ¿no? Sí. Y ellos asumieron somos moneros. Y así se quedó ya. Se quedó. Y sin embargo, también en los años 70, final 70, en los 80, hubo una oleada de caricaturistas que no eran muy competentes. O no, sino muy competentes, más bien como un estilo, como dicen, de manera un tanto así pomposa, ¿no? Naif, o sea, infantil, ¿no? Gis, Trino, Trizas, Ramón, wow. Algunos caricaturistas que no tenían un dibujo muy, muy acabado. Ríos incluso, entre ellos, o Magú, por ejemplo, ¿no? Que no eran muy, muy detallados en sus dibujos. Y sin embargo, creo que en la caricatura lo más importante no es tanto el trazo, que bueno, se trata de que el trabajo llame la atención, sino el contexto, la situación y lo que dicen la caricatura, ¿no? Entonces, a veces los textos son los que complementan el cartón. Incluso el propio Ríos comentaba que él se había visto influenciado por un caricaturista, si no mal recuerdo, polaco, Steinberg, que era un caricaturista muy sencillo. Tenía unos dibujos sin fondo, sin sombras, sin asurado, y sin embargo eran muy expresivos, ¿no? Hay otro caricaturista también francés que se llama Sempé, bueno, ya murió, y también sus dibujos eran muy simples. Entonces, cuando uno empieza a escarbar en la caricatura, se da cuenta que a veces no es tanto la profusión de los trazos, sino lo que expresa el dibujo. Y a veces, con unas cuantas líneas, el artista pues puede decir muchas cosas, como si fuera una especie de poesía visual, ¿no? Wow, sí. O sea, a veces el poeta dice con unas cuantas palabras algo que resulta muy atrayente o extraordinario, ¿no? A pesar de lo que a veces le llaman minimalismo, ¿no? Sí. O sea, con pocos elementos digo muchas cosas. Exacto. Pues adelante, maestro, más lecturas, lo que quiera, pues compartirnos, este es su tiempo, su espacio. Este es el que les digo que tiene un poco de humor, que se llama Ladrillo por ladrillo. Dice, sobre la Torre de Babel, la versión oficial habla de la confusión de lenguas que impidió a los constructores entenderse, razón por la cual abandonaron la titánica empresa. También se dijo que fue castigo divino a la soberbia y la osadía de los hombres de querer alcanzar el cielo, pero entre los ángeles se conoce otra versión más apegada a la realidad. Luego de largas y extenuantes jornadas diarias que los constructores de la torre iniciaban con los primeros rayos del sol y concluían cuando éste desaparecía de la faz de la tierra, ejércitos de ángeles bajaban a la torre y una vez que los hombres dormían rendidos por el trabajo, quitaban uno a uno los ladrillos que luego arrojaban al mar. Al día siguiente la torre menguaba sin que los hombres entendieran la razón de tal fenómeno. Luego de años de ver que los avances eran mínimos, los constructores perdieron el entusiasmo y decidieron abandonar la construcción, que cayó en el olvido para regocijo de Dios, quien vio desvanecerse sus temores de que algún día la humanidad llegara al cielo y lo tomara por asalto. Wow. Y digamos que la continuación de este microrrelato, wow. Es otra, déjenme ver. Adelante, maestro. Dice... Por acá está. Disculpen, ¿eh? No se preocupe, maestro. Estamos disfrutando que usted nos vaya diciendo. Y esta sería la continuación. Dice, en el fondo. En los famosos diálogos de Platón se alude, en la parte final inconclusa, a la Atlántida, ciudad sumergida en el mar, luego de una catástrofe. No se sabe si la ciudad en cuestión existió realmente, pero algunos sabios de la antigüedad estaban seguros de que no era una ciudad la que se encontraba bajo los mares, sino miles y miles de ladrillos que pertenecían a la Torre de Babel y que fueron arrojados al mar, unos sobre otros, por los ángeles. La intención de los divinos mensajeros era sabotear la construcción a efecto de que los hombres nunca pudieran alcanzar el cielo. Wow.
por qué le gustó el microrrelato, maestro? Justamente. Es muy detallado. Es que en eso diría usted hace rato con la parte de la poesía, pero sí, en una palabra, una frase, en un relato, pues, pueden hacer varias observaciones Sí, hermosas. es justamente eso, ¿no? Que a veces, miren, por ejemplo, yo no he leído todavía a los escritores rusos. Debo aceptar que cuando veo, por ejemplo, a Ana Karenina, a los hermanos Karamazov o La Guerra y la Paz, me da temor porque es muchísimo. ¿Sí? ¿En densidad? Son densos, ¿no? Sí. Densos tanto el texto Como como muchísimos personajes y muchísimas páginas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, yo creo que cuando uno escribe, no es la cantidad la que importa, sino lo que uno pueda decir. Claro. Independientemente de las páginas. Es decir, uno puede ocupar muchísimas páginas para decir algo o unas cuantas páginas o frases para decir lo mismo. Entonces, a mí el microrrelato me gusta por eso, porque condensa en unas cuantas palabras, en unas cuantas frases, pues algo que nos dice mucho, ¿no? Creo yo. Miren, por ejemplo, no, porque dice una... Digamos que será ese néctar, esa sustancia de lo que se... Porque sí, y también hay que tener esa sensibilidad y esa objetividad con lo que vamos a narrar, a expresar. Digo, yo en lo personal jamás he intentado escribir un microrrelato, pero ahorita que lo estoy escuchando, he escuchado a algunos otros autores, es una mirada muy profunda. Y dar con la palabra, con la frase, construirla y precisamente no salirse de la forma. Mire, se llama Infancia es Destino. Uh-huh. Todo ocurrió en un instante, luego de varias dinámicas que el instructor, un joven tecnócrata metido a mercachifle, había implementado para promover la participación, generar un clima colaborativo y estimular el trabajo en equipo, hizo que el licenciado Pablo Montalvo García, director de una prominente empresa del sector servicios, hombre de mundo, serio, formal, de vestir impecable y sobrio, sacara a su niño interior para romper el paradigma adulto por un instante y con ello mostrar su capacidad innovadora. Todo estaba muy bien en la teoría, pero en el terreno de los hechos fue como soltar un chivo en cristalería, ya que todo se salió de los cauces normales, porque el niño interior del licenciado Pablo Montalvo García tenía TDA con hiperactividad. Wow. O sea, Vean, ¿no? Y también el humor, ¿no? Sí. Y dar al punto. Oiga, trajo poesía. Sí. A ver, maestro, Miren, queremos escuchar. Los primeros poemas que me publicaron, que pues me gustan bastante. Esto ya es un poquito solemne, ¿no? Venga, maestro. Creo que es el único momento en que soy solemne. Y se llama, son cortos, se llama Otra vez. Dice, no es por la claridad y transparencia, porque aun cuando pueda aceptar que es un dejo del ego que exige su imagen nítida, como quisiera ver mi triste imagen otra vez en tus ojos. Se llama Boyers o mirones, ¿no? En español. Ajá. Cae la noche, estrellas encendidas, brillantes, ojos diminutos que nos miran. Esto se llama ausencia. Como la noche, como el silencio, como el mar. El absurdo inicio de tu ausencia permanente. La persona que hizo esta antología le gustó mucho A mí, yo siempre que lo leo, me parece que... Bueno, a ver qué les parece. Sí, maestro. Se llama Nada y está dedicado al desprecio. Dice, eres la piedra en el zapato, la paja en el ojo, la astilla en un dedo, nada más. Eres casi nada. Se lo compuse a mi hija, se llama Jimena. Dice, Jimena, ¿quieres decirme algo con los ojos? Te ríes de mí, abres la boca, respiras fuerte, agitada, mueves los pies, los dedos, y tu piel suave toca el suelo. Me hablas, estás más viva que el sol. Wow, qué hermoso. Este poema cuando lo leí, a una niña que estaba ahí le gustó mucho. Sí. Wow. Y me dice, oiga, ¿no me puede dedicar su poema? Te lo regalo. Ya le puse mi firma y se lo regalé. Ah, wow, qué bonito. A ver. Sí. Y se llama En el eco de la noche. Dice, estás presente aunque tu presencia sea solo una metáfora. Tus pasos se escuchan en el eco de la noche. La luna, con su tenue luz, me dice que pasaste por ahí, por esa calle que sintió el peso de tu cuerpo menguado por el tiempo. Aún te veo en las sombras que confunden las formas de los árboles, los postes y las esquinas. La noche te abraza, te envuelve y te entrega en mi sueño.
el sueño que se vuelve dulce como tu silencio. Wow, qué hermoso. Oiga, ¿dónde podemos encontrar sus obras, maestro? Pues mire, a mí me han publicado alrededor de 20 libros, pero que no tienen nada que ver con la literatura. Apenas el año antepasado me publicaron este libro de cuentos. Entonces, pues apenas tengo un libro publicado, pero estoy pensando hacer un blog y empezar a meter toda esta... Pues claro, es que nosotros como sus lectores estaríamos encantados y de conocer todas esas, como lo que inicié al principio de la charla, maestro. O sea, pareciera fácil, pero de entrada un estilo es complejo, es complicado, pero ya varios y también tener ese mar de posibilidades, porque bien se puede ir al microrrelato, se puede ir a la poesía, se puede ir al cuento, pero pues, también ese bagaje de artista, de caricaturista. Pues no podemos tampoco quitar esa parte de investigador social que es, inclusive hablaba de metodología de investigación. Entonces todo eso, a todas las personas que lo leamos en este momento que estamos escuchándolo, y bueno, yo me siento de verdad honrado por la vida que me permite esto. O sea, esa parte de estar cerca de ustedes, porque eso es lo que nunca se nos va a olvidar. O sea, esas historias, esas memorias y de haber convivido con las personas que crearon. Y para mí es como acercarme cada vez más a Dios en lo personal. O sea, porque yo pienso que el artista, el pensador, son como esos consentidos de Dios. Y cuando los tengo cerca, es precisamente estar cerca del cielo. Yo así me siento. Digo, aquí se lo estoy compartiendo un poco al público por lo que usted me está regalando, lo que nos está otorgando esta noche. O sea, nos está dando parte de su ser, de su esencia. Y que vuelvo al punto, es un abanico de posibilidades, de sensaciones, de miradas. Y quiero regresar a esa pregunta, la mirada de un sociólogo, ¿cómo se empieza a construir? Porque es dura. Un sociólogo, pues es la ciencia dura en la ciencia social, ¿no? Digámoslo así, de esta manera, de esa física social, ¿no? Diría Comte, ¿no? De los primeros sociólogos. Y de repente irse a la literatura. ¿Qué tanto puede...? Digo, usted lo hace, pero el maestro Ramón Ojeda, ¿qué tanto se le facilita tener esas cercanías? Cuando para otros nos podría hacer que son muy, muy, muy alejadas. Bueno, la verdad es que pasar de la sociología a la literatura fue más bien una reacción. Llega un momento en que uno siente que no entiende. Recuerdo mucho una frase de Carlos Monsiváis que decía... no entiendo lo que pasa o ya no pasa lo que sí entendía. Es decir, llegó un momento en que me parecía que la realidad económica, política y social del país era muy difícil de comprender. Decía, bueno, pues estudio sociología, pero llegó un momento en que no entiendo. Entonces me refugié un poco en la literatura, tratando de explicar algunas cosas. Si no lo explico con la ciencia social, pues a lo mejor la literatura me dice algo. Y entonces eso me permitió empezar a escribir para entender y pues sacar algo de lo que yo quería. Porque hay una situación o hay una especie de lugar común. Cuando uno se pregunta, bueno, ¿y por qué escribo? ¿Cómo empecé a escribir? ¿O por qué escribo? Bueno, yo empecé a escribir porque quería leer algo que nunca había leído. Wow. Es decir, quiero escribir una historia en donde parte de mi vida pues tenga algún yo sea el protagonista de una historia real o de una historia inventada. Y justamente por eso empecé a escribir novela, aunque tengo un libro que algunos de mis compañeros escritores, a quienes saludo desde acá, al maestro Jorge Borja y al maestro Perocles Arenarius, y a mi editora Noemí Luna García. Yo escribí un libro con 15 biografías. Wow. Pero son biografías de personas que no conocí, que es lo más curioso. Wow, qué complejo, maestro. Por ejemplo, o conocí parcialmente. Ajá. Por ejemplo, este libro, que se llama Sombras en la neblina, empieza con la biografía de mi bisabuela. Mi bisabuela murió un mes antes de que yo naciera. Sin embargo, a mí me platicaron tantas veces a mi bisabuela, o la citaban tanto en mi casa, mi abuela y mis tías, que llegó un momento en que pensé que la conocía. Wow. O sea, tanto la mía.
Como estar platicando ahora en Sí. este momento. Sí, sí, sí. Entonces, escribí su biografía y ya hagan de cuenta que era como un álbum de estampas en donde tengo 3 o 4, pero me faltan como 6. ¿Y qué hago con esas 6 que me faltan? Pues las invento, ¿no? Entonces todas estas biografías yo las completé. La parte que me faltaba la completé con algo que yo me imagino que pudo haber sido. Y si no fue, yo creo que así debió haber sido. Wow. Entonces son biografías de mi abuela, de mi bisabuela, perdón, de 2 tías, tías abuelas que se perdieron en la revolución, de un tío que murió ahorcado porque andaba metido en estas cuestiones de la revolución y demás, de un pariente de mi papá, un primo de mi papá, pero fuera de matrimonio, y yo lo conocí 2 veces. O sea, la primera vez cuando me lo presentó mi papá y la segunda vez en una nota del periódico, cuando anunciaron que se había muerto, ¿no? Entonces, todos estos personajes que son reales, pues más bien están entre realidad y ficción. Y la ficción la cubre la literatura, que es lo interesante, Sí. ¿no? Entonces, pues es este tipo de escritura, que si bien es cierto tiene un fondo real, pues es más ficción que otra cosa, pero cubre, o por lo menos para mí cubre parte de lo que hubiera sido o de lo que yo hubiera visto si hubiera conocido a los personajes de frente, ¿no? Sí, carne y hueso, charlas. Exactamente, Sí. sí. Perfecto, maestro. Vamos a llegar ya a la recta final, pero no sin antes de preguntarle cosas que el público quiere saber. Ah, muy bien. De entrada, Allí Soloay, Ujú. espero que lo haya pronunciado bien, dice, ¿quién influyó en Ojeda? Y la segunda pregunta, de Tania Sandola Mendoza, ¿cómo definiría su estilo de dibujo? Son 2 preguntas que tiene esta noche, maestro. La primera pregunta o la primera respuesta sería, ¿quién más ha influido en mi manera de escribir? Pues ha sido pues mi querida consorte, mi esposa. Porque ella de hecho, cuando nos conocimos en la universidad, lo que más me llamó la atención de ella fue, estaba con una otra amiga, estaban comentando algo y me iban a contar un chiste subido de tono. Y la amiga le dice a la que ahora es mi esposa, le dice, no se lo cuentes porque está muy grosero. No quiero oírlo, no quiero que lo digas delante de él. Entonces ella lo escribe en un papel. Y cuando lo leí, me sorprendió su manera de escribir. Me parecía que escribía muy bien. Y a lo largo del periodo que fuimos novios y que escribía, me gustaba mucho su manera de hacerlo. De hecho, pues escribe, creo que sigue escribiendo bastante bien. Pero lo curioso es que ella, a pesar de que estuvo en talleres de creación literaria y llegó a publicar algo, le entró el pánico escénico y dejó de escribir. ¿Cómo cree? Entonces, de alguna manera pareciera ser como que me pasó la estafeta, ¿no? Pues ahora hazlo tú. No directamente, ¿no? Pero le transmitió eso y vea usted, ¿no? Qué hermoso. Wow. Y con respecto a la caricatura, creo que hay dos caricaturistas que me han influido y a quienes admiro mucho. Uno de ellos es Joaquín Lavado, Quino, y otro es un historietista francés que se llama Albert Uderzo, el que dibuja Asterix o dibujaba Asterix. Creo que son 2 de los caricaturistas que más me gustan, a los que no me atrevo a imitar, porque no alcanzo esos niveles, pero que de alguna manera influyen. Y bueno, finalmente a Rius, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer a Rius, y a veces cuando comento esto de la literatura, yo presumo que de 2 personas que me han leído. Una persona que me ha leído es Elena Poniatowska, wow, a la que le regalé uno de los libros que me publicaron, y a Rius, que le regalé un libro que todavía no ha salido y que tengo por ahí guardado, esperando un editor, pero por lo menos ellos ya me leyeron. Bueno, y mucha gente. Sí. Entonces esas son mis influencias más cercanas. Y bueno, si hablara yo de algún escritor, diría que
que me gusta mucho Jorge Ibargüengoitia, creo que es uno de mis escritores favoritos. Y hay un inglés que me gusta mucho que se llama Tom Sharp, que también. Y a veces hay escritores que me gustan, aunque no son muy conocidos o muy famosos. A veces prefiero leer a algún escritor que nadie conoce. Sí, exacto, también. Porque a veces encuentra uno cosas muy interesantes. Cosas sí. hermosas, maravillosas. Maestro, el programa por hoy llega a su fin, todo tiene un alfa, un omega, pero me gustaría que lo despidiera con alguna lectura que usted quiera cerrar. Y aprovecho en lo que usted elige para agradecerle que esté aquí, que sea la primera vez de infinitas más, porque tendría que hacer varios programas con usted. Hoy fue nada más así como que la entrada a la entrada, la introducción a la introducción. Nada más nos dio así como nada más un destello de toda la luz que usted emana. Entonces, pues imagínese, aquí en Las Huellas del Alba y en Paisajes Humanos, desde luego que tiene su casa, maestro. Muchas gracias. Nosotros nos sentimos muy honrados con su presencia, muy a gusto e insisto, a nombre de mi compañero, el señor Benjamín en los controles, y de quien lleva este timón dirigiendo también, la maestra Ana Robledo. Tenemos muchas sorpresas para ustedes porque viene el 4º aniversario de Paisajes Humanos, un compromiso que tenemos con ustedes, porque estamos precisamente construyendo o dejando una semilla para construir pues una sociedad distinta. No sabemos qué tan utopistas somos, pero lo estamos haciendo porque pensamos que se rompen fronteras a través de la cultura. Los dejo con el maestro Ramón Ojeda. Pues para terminar quisiera leerles 3 poemínimos. El poemínimo es un género que inventó Efraín Huerta. Wow. Me gusta mucho y tratando de acercarme lo más que se pueda al maestro Efraín Huerta, les voy a leer 3 poemínimos. Uno se llama Pánico escénico. Es un tanto irreverente, pero creo que está bien. Pánico escénico. Pedro negó a Jesús involuntariamente. Los nervios le traicionaron. Sinceridad. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitaron?, dijo Judas. Eclipse. La oscuridad de la noche encuentra mi mente en blanco. Y el último dice, soy se llama. Soy el blanco de todas las miradas, soy el blanco de todas las burlas y desprecios. Soy negro. Wow. Un aplauso para el maestro. Bravo, maestro, muchas gracias. Esto es Las Huellas del Alba, en el mundo onírico de la radio. Yo soy Alex Salamandra, amigo y servidor. Recuerden que de un polvo y otro polvo, hacemos siempre polvanera. Oro, miel y plumas de quetzal, siempre para todas. Y todos ustedes, rompiendo fronteras a través de la cultura. Gracias, maestro. Un gustazo. Gracias.
Las huellas del alba. Recuerda, el amanecer trae una oportunidad para que tu suerte esté en tus manos.